Yo soy pues una vecina del Manzanete. Es la localidad en donde se planteó la primera planta de biogás biometano de Mula y que se ha conseguido paralizar precisamente por estas concentraciones y esta movilización vecinal, y se consiguió que hubiera un acuerdo en el pleno del Ayuntamiento de Mula el día 30 de enero, en el que se acordó, sin oposición de ningún grupo político, que se consultaría a la ciudadanía, que se haría una mesa en la que se tomarían en cuenta todas las partes implicadas con la finalidad de reformar la Ley de Ordenación Urbana de Mula, que fue la que permitió parar esta primera planta al estar a menos de 2,5 kilómetros de la Puebla de Mula. Y nosotros exigimos que se reforme de modo que tampoco se pueda poner al lado de ningunos otros vecinos. El niño de Mula en el proyecto dice que está a 4 o 6 kilómetros, pero eso no es cierto. Nosotros hemos estado haciendo mediciones gracias a la colaboración de un vecino que está aquí presente, y la primera casa empieza a 3 kilómetros de donde está proyectada la planta. Y también tenemos una vecina que está con nosotros y la fui a visitar el sábado. Se vive a 700 o 800 metros de estas instalaciones, y hay unas 8 viviendas a las que nadie ha tenido en cuenta. Eso me suena familiar porque nos pasó a los vecinos del Manzanete un diseminado de 147 viviendas de la que ni se nos mencionaba en el proyecto. Venimos aquí a denunciar que estas plantas que se están intentando proyectar de forma arbitraria, sin consultar con la ciudadanía, muy próximo, no solo a viviendas, sino incluso, como pasa en el Mar Menor, cerca de hospitales, sin ningún tipo de planificación, es lo que nosotros nos queremos oponer. Por esa razón también veréis que hay una pancarta que corresponde a la coordinadora regional Stop Biogás, en la que nos hemos asociado nosotros y 5 plataformas vecinales más: la del Mar Menor que os he citado, la de Molina de Segura, la de Santomera, la de Torres de Cotilla, la de Fuente Álamo, que están viviendo situaciones sangrantes igual que la nuestra. Para los que no sepáis muy bien dónde está ubicada esta nueva planta, este nuevo proyecto de planta de biogás biometano, se encuentra en el cruce de Ciesa. Si vosotros vais de camino a Bullas, bajáis la rambla de la Huica y justo al pasar debajo del cruce, a la izquierda, ese es el terreno donde se quiere construir y no lo vamos a permitir, a pie de autovía del noroeste, con lo cual todos los valores que seguían la carta de presentación del noroeste murciano. También tenemos una información informal, porque hemos exigido al Ayuntamiento que nos dé información y esperamos que en el próximo pleno nos responda esa pregunta. Se nos ha informado que también va a haber otra planta, una tercera planta de biogás biometano también hacia la autovía del noroeste y aún más próximo a Bullas, que es una comunidad donde hay muchas personas aquí presentes y no fue consultada en lo absoluto. Se enteraron porque cuando estamos con las niñas allí, hablé con la alcaldesa y con el consejo de urbanismo de su comunidad, y se enteraron por mí a la dirección. Entonces tenemos que espalda de toda la ciudadanía en la parte indicada. Incluso de estamentos que son obras multidisciplinarias. Bueno, para resumirlo un poquito, aquí en las alegaciones, lo primero que denunciamos es el impacto ambiental y urbanístico. La planta está a 60 metros de una zona cepa. Para los que no sepan qué es una zona cepa, es una reserva de aves, de especial cuidado de las aves. Y se encuentra justo a cruzar la autovía. De un lado de la autovía es una planta de biogás biometano y del otro lado de la autovía una reserva de aves. Bueno, también denunciamos que el consumo de agua va a ser más de 100.000 litros diarios en una zona que vosotros, como vecinos que lo sabéis, que no nos sobra el agua. Este sábado fuimos incluso a ver la zona, cerca de aquí hay un pozo que pensamos, nosotros sabemos de dónde va a sacar el agua. El propio proyecto dice que tendría que hacer un pozo. Pues va a estimar los recursos que ya de por sí el proyecto lo indica son escasos. Por otro lado, la contaminación atmosférica y los riesgos para la salud y los olores. La contaminación atmosférica, porque este tipo de plantas, para los que no sepáis mucho en qué consisten, son plantas que toman residuos orgánicos. En este caso de esta planta van a ser 131.500 toneladas de residuos al año
incluida purines, estiércol, diversos tipos de residuos que ya de por sí generan olores en su transporte y almacenamiento allí. Estos residuos orgánicos, por una digestión anaerobia, producen ese gas, el gas metano, que se inyecta pues, el gas natural de las ciudades. Todo esto suena muy bien y muy eficiente, pero lo cierto es que en estos procesos también se genera combustión en esa propia planta. Y esta combustión genera partículas finas. Estas partículas finas, que he estado dando charlas al respecto en distintos pueblos, son tan 20, 30 veces más finas que una hebra del pelo y pueden penetrar con mucha facilidad por la nariz, por la boca. Incluso hay unas tan finas, que son las ultrafinas, que pasan directamente al torrente sanguíneo. Esto ocasiona problemas de salud, tanto cardiovascular y pulmonar. Esta información, ya os lo he dicho muchas veces, no es la información que diga yo, es que la dice la propia página de Murcia Salud. Si ponéis en Google Murcia Salud, materia particulada, os sale información acerca de qué es este tipo de contaminación de micropartículas que se ignora y no se mide, pero que estará junto a nosotros. Luego los olores. Nos prometió el alcalde que iba a hacer un estudio de olores. La verdad es que es una presentación muy mala de nuestro noroeste murciano. También hay riesgo de accidentes y contaminaciones asociados al tráfico. Recordemos que este proyecto indica que van a pasar, es lo que estiman ellos, 56 camiones al día, ¿vale? De esos camiones puede haber vertidos que caigan, en unos ya de por sí bastante descuidadas infraestructuras de transporte, ¿no? Nosotros hemos ido incluso a ver, cuando hubo todas estas inundaciones el 6 de marzo, fuimos a sacar fotografías de la zona para ver cómo estaban pues las carreteras, que están en mal estado, también se inundan, están llenos de charcos, de baches, y todos recordaréis que esta planta está proyectada a menos de 1 kilómetro del río Mula. Ese día, el 6 de marzo, todos fuimos testigos cómo creció el río Mula. Al lado de un río es el peor lugar donde se puede proyectar una planta de biogás biometano. Las plantas de biogás biometano pueden contaminar los suelos, ¿vale? Y esas filtraciones pasarían pues al río y río abajo. También añadir que este tipo de plantas tiene una vida media de unos 25 años, pero después de ese tiempo no son una planta desmontable, que se puede dejar el suelo como estaba, ¿no? Se queda el cadáver de la planta para las futuras generaciones. Por lo tanto, el riesgo de que ocurra un accidente es latente, va a estar siempre. También afectaciones al suelo y las aguas, como os dije, río abajo. Por esta razón, solicitamos que se paralice el procedimiento de autorización de este proyecto. Hasta sol de hoy es cierto que se hizo un acuerdo, ya sabéis que los acuerdos en los plenos no son acuerdos vinculantes, depende de todos nosotros y la presión social de que esto sea vinculante y se cumpla, esperamos que sí. Y por eso hemos invitado a los grupos políticos a que den su punto de vista ahora, porque estamos en este momento pues, en sus manos de realmente llevar a cabo todas esas declaraciones de buena voluntad, pero queremos que se conviertan en hechos. También exigimos que se hagan estudios técnicos adicionales, pero que estos sean independientes, no pueden estar en manos de la propia empresa, porque como sabemos, estas empresas tienen sus propios intereses económicos. Por contextualizar un poco, la empresa que lleva este proyecto en concreto, la empresa anterior era el Grupo Fuertes, uno de los accionistas, el 50% era el Grupo Fuertes, pero en esta incluso es un capital extranjero, es un capital perteneciente a un fondo de inversión llamado Goldman Sachs, que muchos lo conocéis porque es una potencia en Estados Unidos, está ubicada en Manhattan. Les da igual si está el río al lado, si no está, nunca han sido ecologistas. Entonces, cuando nos intentan vender este tipo de plantas como verde y se ponen de nombre Verdalia Bioenergy, me río porque ni verde ni verdad. También queremos que se facilite una mayor participación y transparencia, ¿vale? Porque
a ver, estos proyectos no se han consultado con la ciudadanía. No podemos considerar que publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que ninguno de nosotros desayuna con él, que ha pasado en muchas comunidades como las Torres de Cotilla y Molina, que ni siquiera se han podido dar cuenta a tiempo para poner alegaciones como nosotros. Eso no es un proceso de consulta pública. Esto que se publica en el Boletín Oficial del Estado, hay que tener un certificado digital o un sistema clave para poder acceder a esos documentos muy complejos, que una persona que de determinada edad, ¿vale?, ni siquiera va a poder tener acceso a esa información, sino unas pocas personas que tengan firma digital clave, que se manejen con la informática, y eso no se puede considerar un proceso de consulta pública. Nosotros mismos, desde diciembre a marzo, forzadas, hemos tenido que aprender qué es una planta de biogás, cuál es la letra pequeña de estas, y voy a empezar a llamarlas por su nombre, macroplantas de biogás biometano, porque se habla mucho de que en Europa hay un montón de plantas de biogás, pero no se están proyectando de esta manera especulativa, gigante, como está ocurriendo aquí en la región de Murcia, donde se quieren instalar 42. Y son enormes, las hay incluso más grandes que estas. Se quieren proyectos de 500.000 toneladas al año y de 2 millones de toneladas como el de Fuente Álamo. Son cifras incluso absurdas desde el punto de vista medioambiental y humano. Así que sin más, no quiero dilatarme más, quiero dar paso porque este es el objetivo y es lo que se votó. Porque hemos estado concentrándonos en la puerta del ayuntamiento de Mula, frente a cada pleno, para que no se olviden de nosotros. Y votamos que se invitara aquí a todos los grupos políticos. Han sido invitados todos. Así es que no sé cuántos de ellos están aquí, he visto algunos, y han sido invitados tanto locales como regionales. O sea, a todos los del Ayuntamiento del Mula, al Ayuntamiento de Mula también les invité. También a todos los grupos políticos de la Asamblea Regional y obviamente también a los medios de comunicación y a nuestros compañeros de las demás plataformas que están aquí con nosotros y han venido a apoyarnos. Así es que sin más, me gustaría escuchar la opinión, las voces y la determinación de cada uno. Bueno, yo solo quiero deciros una cosa pequeñita. Pertenezco a la coordinadora que montamos y soy de la plataforma contra la instalación del biogás en Santomera. Me han contado esta mañana que aquí había una pintada que me ha hecho muchísima gracia, que es "me hice rico con lo vuestro". Yo quiero deciros nada más que esto es un negocio, en el sentido de que hay una subvención europea, no sé si lo has comentado, que hay que gastar antes del año 2027, de modo que ahora se entiende la celeridad de poner las 42 plantas en la región de Murcia. En donde se han instalado estas plantas, que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, a veces edifican microplantas, pero luego se pueden ampliar, Entonces, tened en cuenta que esto es un negocio de los que se harán ricos con lo nuestro. Donde ha habido esta implantación, bueno, conocemos varios casos, les han engañado vilmente, desde decirles que iba a haber controles que no ha habido nunca, que se iba a tener en cuenta la contaminación del aire, de la tierra y de las aguas, que no va a cabo. Se ha ido la gente de los pueblos, se ha contaminado el agua, se ha contaminado el aire, así que estad muy atentos. En fin, que sigáis y que sigáis por vuestra salud. Gracias, Maye. Me has recordado decir algo. Mucha gente vende estas plantas de biogás biometano como la solución del vertido de purines y de estiércol de las macrogranjas, que es una realidad y también es algo contaminante, que es la razón también por esta celeridad de estas 42 plantas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea le ha premiado a las empresas de que no pueden seguir contaminando los suelos, ya de por sí nitrificados por estas prácticas de las macrogranjas. Pero la solución no es que nosotros paguemos lo que ellos no están haciendo bien y la contaminación que vienen haciendo hace años y que ya es irreversible. Entonces no se puede hacer de cualquier manera. No les vamos a solucionar esa papeleta a costa de nuestra salud.
salud. O sea que tendremos que acordar hacerlo de otra manera, que hay que solucionarlo, claro que sí. De hecho, ha habido muchos movimientos en contra de las macrogranjas de porcino y de estos vertidos desde hace mucho tiempo, como Stop Ganadería Industrial a nivel nacional, y no se les ha escuchado. Ahora tenemos el problema, ahora la Unión Europea apremia y se quiere buscar una salida. Cuidado, porque esto puede ser un efecto llamada a la expansión de macrogranjas, porque los volúmenes que pueden procesar estas plantas son grandísimos. O sea, solo las dos plantas de aquí de Mula, 130 de una y 130 de otra, son muchísimas toneladas, cuando las macrogranjas simplemente están centradas en la zona de pliego. O sea que no justifica ese despliegue, es especulativo. Y un último inciso. Muchas personas creen que el reconvertir ese estiércol y esos purines a través de la planta es la solución, pero es que no los hace desaparecer. El propio proceso, para quien no sepa mucho, es que es muy complejo este tema, pero vamos a mencionarlo porque a lo mejor alguien aquí no sabe cómo funciona una planta de biogás biometano. En su proceso de producir biometano genera ya un residuo. Ese residuo se llama digestato. Y ese digestato hay que buscarle una salida. ¿En qué se convierte? En dos tipos de fertilizantes, fertilizante líquido y fertilizante sólido. Es cierto que ese fertilizante se le disminuye esa carga de nitratos, por lo que nosotros tenemos entendido, no en su totalidad. Ahí no soy una experta, pero no en su totalidad. En todo caso, ese fertilizante, el propio proyecto dice que va a tener dificultades para darle salida a todo ese fertilizante. ¿Y qué ocurre? Ya ha ocurrido en otras localidades que se queman los suelos, que incluso terminan o regalándolo o a determinada persona termina echándolo en su terreno, nitrificando o en todo caso quemando su suelo. Entonces es reconvertir un problema en otro tipo de problema. No digo más. ¿Quién más quiere participar? Hola. Vengo de la Torre de Costilla, soy miembro de la plataforma y tenemos el mismo problema que están teniendo, pues yo creo que todos los pueblos de España que se desprenden. Porque esto se trata de dinero, no se trata de otra cosa. Los ayuntamientos que representan y tienen que defender al pueblo, yo no sé por qué circunstancias se han vendido a los poderes económicos. Y digo esto porque es necesario hacer las plantas, ¿de acuerdo? Es un valor añadido a un desastre que se está haciendo ecológicamente cuando se entierran animales o cuando se tiran los residuos y los excrementos a los ríos. Pero aquí en la región tenemos mucho espacio libre, por desgracia, en una zona séptica. El por qué quieren acercar las plantas al pueblo, que tienen todos los servicios, van a utilizar las carreteras en las cuales nosotros reparamos con nuestros impuestos. Las líneas de alta tensión que nosotros pagamos la luz, el caliente, pagamos la energía. Y sobre todo el agua. ¿De dónde van a recurrir el agua si la Confederación no le da permiso para hacer sondeo? Pues irá al vecino que está para la alcachofa, irá al que tiene los albaricoqueros y le dirán, ¿qué tiene de rendimiento? 10.000 euros al año, dame tu compresión de agua. Yo la necesito. Esto es otra. Muchos alcaldes se han vendido totalmente, incluido el que me representa a mí, que a mí me representa, por un puesto de trabajo y casi 60.000 euros al año, se ha comprometido a hacer la planta y estamos en lucha y no se va a hacer, entre otras cosas, porque al contrario que otras poblaciones, la gente allí está muy libre y convencida aquí en cosas. Tratan de vender las plantas, o de defender las plantas a estos alcaldes como una panacea. Eso no deja nada. Digo que no deja nada porque cuando alguien quiere hacer una obra, por pequeña que sea en su casa, una licencia, un permiso de obra, de una subida, le cuesta 500 o 600 euros. Las licencias de obra y los permisos de obra de esas plantas están súper bonificadas con la llamada economía verde e economía circular. Y ocurre que plantas de 50 o 60.000 metros quedan exentas, tanto de licencia y permiso de obra, como de IBI. La casa normal, 500 euros, 60.000 metros, que representa así. Y otra cosa es el impuesto a actividades, pero para. Otra cosa es la actividad.
¿Qué empresa ya tiene una planta de esa que crea automatizado y funciona con 5 o 6 empleados? Que además se supone que a ser de alta preparación, pues tiene ya funciona. O sea, que no nos vendan la moto. Que no nos vendan la moto. Esto es una medida de los poderes económicos destruyendo y queriendo comerse lo que la gente de los pueblos con tanto sacrificio ha hecho su vida, ha hecho su pueblo y ha hecho su vida. Hay que negarse a que se hagan cerca de los pueblos. Moratoria para ellas y buscarle localizaciones. Porque el otro día en la partida de Ramos de Lorca, más de lo mismo, ellos están interesados, aquí hay muchas granjas, pero leche es 100 kilómetros. Pues no, para la partida no. Más de lo mismo. ¿Qué ocurre? Se han hecho atrás. ¿Por qué? Porque veo una unión fabulosa. Veo una unión fabulosa en el mar Menor, porque duele mucho. Veo una unión fabulosa en cuanto a la prensa y de todo, en otros. A nosotros no. ¿Por qué? Porque un señor con una industria cálida muy importante, la más de la región de Murcia, le ha dicho a los medios comunitarios: a la torre que están producidos ni agua. Que no se comunique las manifestaciones ni la concentración. Allí no viene ni el caso. Todo se trata de mucho dinero, que al final a los ciudadanos y a los pueblos no le deje nada. Si acaso a algunas personas de los que nos gobiernan. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Imagino que me conocéis porque soy de aquí, de Mula. Pero para el que no me conozca, yo soy José Luis Álvarez Castellano, represento a la Dirección Regional de Izquierda Unida. He sido durante muchos años concejal de aquí, en el Ayuntamiento de Mula también. Y ahora, pues próximamente seré diputado en la Asamblea Regional representando a Izquierda Unida en el mes de junio. A ver, un par de cosas simplemente. ¿Y por qué de repente hay una prisa de instalar más de 40 plantas de biogás en la región de Murcia? En el total de España, pasar de 160 y tantas que hay actualmente a 2.346, creo, 42 aproximadamente. ¿Por qué? Evidentemente, la gente que tiene que invertir en la construcción de esas plantas es porque evidentemente va a recuperar la inversión con una ganancia importante. Nadie hace una inversión si no es para ganar dinero. ¿Quiénes son? Ya lo ha dicho antes Zorionak. Fondos de inversión, grandes empresarios, en este caso ligados al tema de la macroproducción de carne porcina y, bueno, pues empresas en general que han visto en el negocio de la producción de gas un asunto rentable dentro del marco que el Gobierno ha planteado de transición a las energías renovables. Sabéis que, bueno, estamos en un periodo en el que hay que ir prescindiendo de las energías derivadas de los combustibles fósiles por la cuestión del cambio climático y hay un plan donde se implementan este tipo de materias, o sea, de producción renovable, y una de ellas, aparte de la solar, la eólica, la hidráulica, etcétera, etcétera, es también la procedente del gas, de un gas supuestamente renovable, como es el biometano. Hay dinero por medio, mucho dinero. En torno a la previsión que tiene Europa de aquí a 2030 es de una inversión de más de 35.000 millones de euros en fomento del biogás. Por tanto, fijaros la bolsa a la que todo el mundo está aspirando para llevarse una parte de esa parte, ¿no? Evidentemente, esos son los intereses que priman. Fuera de eso, no hay ningún interés más. En Murcia estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a sufrir con el tiempo y a dejarnos aquí en la región y en el territorio el impacto que todas las burbujas económicas de este tipo han ido produciéndose a lo largo de los tiempos, ¿no? Recordarse en los años 80, cuando se cierra Peñarroya en la zona de la Unión, Mar Menor, etcétera, nos han dejado todo el tema de la bahía de Portmán y todo el desastre de la bahía de Portmán ahí. Todo el desarrollo de la producción agroindustrial en el campo de Cartagena, que estaba previsto que se reconvirtieran al regadío 35.000 hectáreas, haréis 60.000 hectáreas y nos han dejado la contaminación del Mar Menor por nitratos y ahí está todo el desastre, ¿no? Ahora hay una nueva burbuja que es la del biogás. Van a poner 40 plantas para quemar supuestamente
en torno a unos 10, entre 9 y 10, según lo que hemos visto hasta ahora, de toneladas de purines, cuando en la región de Murcia no se producen más allá de unos 2 millones de toneladas de purines al año. Podéis consultar la encuesta ganadera en el Ministerio de Agricultura y veréis que en el último año la ganadería porcina en Murcia ha bajado de 2,5 millones de cabezas de ganado a 1,6, con tendencia a estabilizarse en 1,3, una vez que se ha cerrado el mercado chino, que se ha recuperado del tiempo que estuvo con una fiebre porcina y tal, y donde entonces se aprovechó para vender porcino en China. Con esos niveles, evidentemente, no hay purines para producir tanto biogás como se pretende en los 40. La pregunta es, ¿de dónde va a venir los purines? Probablemente el radio de acción para conseguir la materia prima para las plantas de biogás se va a extender ampliamente. Por tanto, el trasiego de camiones, de vehículos, que nunca, no lo penséis, por mucho que lo diga, van a ser blindados, sino al aire, tapados mucho más, todo lo más con una lona, habrá un trasiego continuo y permanente por todas las carreteras de Murcia, incluidas las de Mula, de manera frecuente y continuada, ¿no? Con todo lo que eso desprende. Y el resto de incidencias de la planta, pues no lo voy a comentar, ya lo ha dicho Sorina antes, ella es médico y sabe de esto bastante más que nosotros, las afecciones que puede tener para el tema de la salud. Un detalle, decía que tenía una vida media de en torno a los 25 años una planta. Si tenéis ocasión de leer los proyectos, por internet se pueden conseguir, y quien tenga interés y no lo consigue, nos lo puede decir, que le pasamos, por lo menos todos los que tengamos, que tenemos bastante ya. Y de esa lectura se desprende que la fase más contaminante de la planta no es ni la construcción ni la producción, que ya lo son, sino sobre todo el desmantelamiento, fundamentalmente. Es una cuestión para tomar nota. Y ante esto, ¿qué se puede hacer? Y termino con esto. ¿Qué se puede hacer? Pues evidentemente lo que estamos haciendo. La ciudadanía debe unirse. Sin organización de los ciudadanos y ciudadanas no vamos a ninguna parte. Harán lo que los poderes, en este caso políticos, que tenga el poder político, determine que se haga. Es así. ¿Podemos cambiar la voluntad del poder político? Se puede cambiar. Os lo digo, que yo llevo muchos años en esto, no ya en la parte de gobierno político, sino en la parte de oposición política. Y digo que cuando la gente se mueve, el político se lo piensa 2 veces. Es así de simple, no hay más. Entonces, hay una fórmula. Por ejemplo, el alcalde. ¿El alcalde qué puede hacer? Y está en su mano, nos digan lo que nos digan. Es modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Esa es la normativa que rige pues que un edificio tenga una altura X o tenga menos altura, o que el vial sea así de ancho o menos ancho, etcétera, o que las actividades económicas que se instalan en el municipio se puedan poner aquí, allí, ahí o donde sea. Eso está regulado en el Plan de Ordenación General Urbana. La Ley de Urbanismo de Murcia permite que durante un año se supriman las licencias de concesión de obras y de actividad en un municipio, para que durante ese año el ayuntamiento, en este caso, pueda estudiar la modificación del plan general para que una actividad, como en el caso de las plantas de biogás, que no está contemplada que se instalaran, porque cuando se hizo el plan general no existía este tipo de proyectos, ahora que está, se puedan regular una serie de normativas o de condiciones para que si han de instalarse se tenga ese tipo de condiciones. Entonces, esa es la fórmula. Obligar al alcalde a que no, usted tiene que modificar, pare la concesión de licencias. Durante un año tenemos la seguridad que en Mula no se va a conceder ninguna licencia de actividad ni de obra para construir la planta, y durante ese año hay que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, estableciendo condiciones. En mi opinión, condiciones de tal calibre que hagan imposible que la planta se instale. Así de claro. Así de claro. Esto no es una utopía. Es decir, nuestro grupo político, por ejemplo, en Cieza, estamos gobernando en Cieza durante 2 años, esta y las 2 anteriores legislaturas, lo hicieron con arreglo a la instalación de macrogranjas porcinas. Compararon las licencias, tenían 3 peticiones de ampliación de granjas. Durante el año modificaron el plan general, establecieron una serie de condiciones de distancias mínimas a localidades, a casas, etcétera, 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 de tal manera que cuando se puso en marcha otra vez la concesión de licencia al año siguiente,
las licencias que estaban en espera ya no era posible concedérselas porque no cumplían las condiciones del Plan General de Ordenación Urbana. Es así de simple. Os digo más, esto lo ha utilizado el propio presidente de la región de Murcia, esta estrategia. No para las plantas de biogás, no para las macroplantas porcinas, lo utilizó para la instalación de casas de apuestas y salones de juego. Y os digo más, porque hubo un momento que en el año 2018 hubo tanta proliferación de estas plantas que hubo mucho movimiento de padres y madres que se quejaban, como ha pasado aquí en Mula y en otros muchos sitios, que hay una al lado del colegio Anita Arnau, otra justo enfrente del instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se le exigió al gobierno regional, oiga, ustedes paren la licencia y establezca distancias mínimas a los colegios. Bueno, pues ¿sabéis qué estrategia utilizó López Miras? La misma. Paró las licencias, dijo, voy a hacer un proyecto para establecer distancias. Luego el proyecto lo dejó en un cajón elaborado, pero sin aprobar, y ahí sigue, ¿no? Pero la lección que hay que aprender es la siguiente. La estrategia que estamos diciendo es la adecuada. La utiliza el gobierno regional cuando le interesa, la utiliza el ayuntamiento cuando le interesa. Y en esto que le interesa a los ciudadanos, tenemos que obligar a los ayuntamientos a que lo hagan, porque no hay ninguna otra opción. Desde el ámbito regional, el gobierno regional ya ha decidido que no va a hacer absolutamente nada. Este tema lo hemos debatido ya en la Asamblea Regional, con mociones tanto del grupo parlamentario nuestro, del grupo mixto, como del Partido Socialista, y las conclusiones y comparecencias del propio consejero ya han dicho literalmente que ancha es la región de Murcia en este caso y que bienvenido una nueva industria, una nueva inversión renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la fuerza está aquí, la fuerza está en la plataforma y la fuerza está en que seamos capaces de, con una idea clara de lo que tenemos que hacer, pues torcer una vez más, que podemos hacerlo, el brazo y la voluntad a los políticos que tienen que decidir esta cuestión en este momento. Bien, buenos días. Para que no me conozca, soy concejal en el Ayuntamiento de Mula, por el Grupo de Izquierda Unida Verde. Y quería complementar a lo que ha dicho José Luis, que por supuesto estoy de acuerdo, como siempre, en casi todo, pues, todo lo que dice. En la situación a nivel local, cómo está el paradigma o las próximas semanas o los próximos días, en lo que hemos venido trabajando y en lo que se puede venir a concretar en las próximas semanas. Como ha dicho Zorioná antes, se aprobó una moción en pleno, que las mociones no son vinculantes, son cosas de voluntad política. Se aprobó una moción en pleno en la que conseguimos que el PSOE la apoyase, que es quien gobierna, y conseguimos que se apoyara esta moción con el tema de regular el Plan General de Ordenación Urbana que decía José Luis, suspender las licencias, hacer una ordenanza de olores para que también regulase el tema de los olores y las sustancias que emiten estas plantas, y luego que se hiciera participativo y con el resto colectivo que están implicados, ciudadanos, colectivos ecologistas, plataformas ciudadanas y todo representante del pueblo, más allá de los grupos políticos. En eso se aprobó, como se ha dicho, en enero, han pasado ya unos meses, y por lo que nos comentan, la intención de que se modifique el plan general. La primera planta de biogás que se proyectó ahí en la Alquibla, al lado de la Puebla, estaba a unos 2 kilómetros de distancia de la Puebla, y se consiguió parar porque había una modificación del plan general que se hizo ya hace unos años por un tema de Fuentilibrilla, y establecía que la distancia mínima de plantas de gestión de residuos, en aquello era por un vertedero, pero se igualó, debería ser 2,5 kilómetros. Entonces, en base a eso, se decidió detener. Se di cuenta eso. Yo creo que fue un poco por la presión ciudadana, por el tema de las plataformas, cuando empujan, que también tienen su parte de mérito en esto, y yo creo que bastante. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Modificar el plan general. Ahora mismo, tal y como está a 2,5 kilómetros el hecho de instalar una planta fotovoltaica en eso. El mínimo. Entonces, modificar el plan general sería ampliar esa distancia. Si está en 2,5 kilómetros, plantear cualquier otro tipo de distancia consensuada con ecologistas, con plataformas, con juntas vecinales, con todo el mundo que quiera participar, porque eso es lo que se aprobó en pleno, y con eso consensuar distancias de seguridad para establecer estos límites a los núcleos urbanos. Otro aspecto, suspender el otorgamiento de licencias, que nos dé la tranquilidad, que vivimos una amenaza constante, que cuando no es una planta de fotovoltaica es ahora la planta de biogás y luego es lo siguiente. Entonces, siempre estamos amenazados. Las zonas rurales
están amenazadas constantemente porque son las que tienen el territorio y ahí es donde viene el capital a hacer su negocio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener las herramientas claras para defendernos ante esta amenaza. La siguiente que se podría hacer es modificación del plan general en temas de superficie que podría tener una planta. No puede ser una planta sin límites, tiene que tener un límite de X metros o en proporción a la parcela o trabajar técnicamente para poner límites para que no puedan ser tan desorbitadas y tan excesivas para la problemática que hay. Y en eso es lo que estamos trabajando. Se prevé, ya alguna vez se lo comentaba la portavoz de la plataforma, que se prevé que antes de Semana Santa se reúna esa mesa de trabajo. Yo no lo sé, van pasando los días y no es algo que impulsamos nosotros al fin y al cabo vamos a remolque de lo que van diciendo, pero sí presionamos para que se haga. Entonces ese es el objetivo que tenemos, en la mesa de negociación intentar regular esto, porque ninguna administración le ha puesto esto que acabe la gato, ni la regional, ni la nacional, ni la europea, ni nadie. Entonces al final los ayuntamientos tenemos que defendernos con uñas y dientes ante esta amenaza. Y eso es lo que quería añadir. Y agradezco que me haya invitado a participar en esta plataforma. Los protagonistas son realmente la plataforma y la ciudadanía. Hay gente de Mula y hay gente de fuera. Me gustaría que hubiera mucha más gente de Mula. La gente, tenemos que movilizarnos mucho más, porque cuando vayamos a hacerlo lo mismo ya es tarde. Entonces hay que seguir luchando, hay que seguir peleando y confiar y presionarnos a los políticos, porque como también decía José Luis, el político, y yo también lo sé porque estoy dentro, el político también tiene, cuando ve a mucha gente concentrada y presiona, el político también le tiene las piernas y al fin y al cabo, si tiene cierta honradez, debería escuchar al pueblo. Nada, mucho ánimo y a seguir. Nosotros somos la mayoría y nosotros tenemos la fuerza, lo que pasa es que a veces se nos olvida. Solamente un inciso a añadir, y es que esta problemática, la forma más inmediata de resolverla, como han dicho los portavoces del Grupo Izquierda Unida, es pues ir a lo local y reformar el plan de ordenación urbana. Pero nosotros también tenemos un objetivo más ambicioso y ese es el que queremos a través de la coordinadora, y es presionar a la Asamblea Regional para que lo regule a nivel regional. Ya sabemos que es difícil, pero esa es la razón también por la que nos asociamos con otras plataformas que están viviendo lo mismo que nosotros. Y añadir que esto está ocurriendo a nivel nacional. De hecho, esta compañía, Verdalia Bioenergy, está proyectando otra planta en Cantabria y en Arcos de la Frontera, con los que también tenemos contacto y que también están luchando y que también han colaborado con nosotros. O sea, que no nos olvidemos de que esta realidad, vamos a empezar por lo local, porque es lo más inmediato, es que nos la ponen y una vez puesta no la podemos arrancar del suelo. Pero también pensemos en que esto tenemos que luchar porque sea a nivel regional y de verdad que hay que ser ambiciosos y que vean que esto está pasando en la región de Murcia y que esto se extrapole a otras regiones que están viviendo lo mismo que nosotros. Sí, para los que no hayan firmado todavía la hoja de firmas contra esta planta, aquí en la sombrica hemos puesto la mesa para firmar y también tenemos muchos impresos, que he impreso yo creo que más de 100, para interponer alegaciones. Solamente hay que poner los datos personales, la firma, la fecha y meterlo por registro a más tardar el miércoles. El miércoles es el fin del plazo de alegaciones, pero ya está todo preparado. Si os convence el texto, lo firmáis y lo metéis por cualquier registro público, por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿vale? ¿Alguien más quiere hablar? Sí. Estas alegaciones, que es este impreso que está aquí, lo he puesto bastante sencillo para que se entienda. Dice: a la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Mula. Tiene dos destinatarios, es decir, que cuando paséis por un registro, que no solamente lo manda el Ayuntamiento de Mula, también lo manda la Dirección General de Medio Ambiente o viceversa, no solo la dirección, sino el Ayuntamiento de Mula, porque son las dos partes implicadas. Entonces, aquí está incluso el código, para facilitárselo al administrativo, le he puesto incluso el código y hay gente que también lo puede hacer por internet, si se tiene firma electrónica, y por firma electrónica el código viene bastante bien, ¿vale? Porque es inequívoco. Así es que se tiene que enviar a dos sitios: Dirección General de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Mula, pero os vale esta misma hoja, para las dos cosas. Aquí hay que poner el nombre, la dirección completa, correo electrónico si lo tenéis, si no lo tenéis no pasa nada, vuestro teléfono de contacto, vuestra firma,
el lugar en donde lo metéis y la fecha, por ejemplo, Mula y la fecha en donde lo metéis, 7 de abril de 2025 y vuestros datos personales. Eso es todo. Es muy sencillo y vale cualquier registro público. Hay muchos sitios que son registro público. Os doy el ejemplo de los ayuntamientos porque es un poco el más evidente, pero no tiene que ser el ayuntamiento necesariamente de Mula. Lo puedes meter por el ayuntamiento de Bula, de Bullas, o el ayuntamiento de donde, si hay gente de otras comunidades, del Mirador, del Mar Menor, pero dirigido al Ayuntamiento de Mula y a la Dirección General de Medio Ambiente. Es bastante sencillo, solamente son datos personales, ya está todo preparado.